44 minutos pasaron de las 10 en la mañana. Agradecemos la gentileza de la defensora del pueblo de la provincia del Chubut, Claudia Bard, quien nos atiende. Habíamos quedado en alguna posibilidad el viernes pasado por, obviamente, cuestiones de agenda propias, tanto de la funcionaria como de nosotros, no se pudo dar. Por eso el agradecimiento doble en este caso, para, bueno, conversar de algunos temas puntuales y seguramente de algún tema en general. Claudia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, por lo pronto hubo una mención de manera oficial de un encuentro con trabajadores de lotería, ¿es así? Sí, hace pocos días nos reunimos con trabajadores de loterías que están en una situación laboral particular, digamos, para, bueno, escucharlos y pensar con ellos las posibilidades de que destraben su situación. Cuando decís particular, pensamos en la manera en que, bueno, diferentes agentes estatales, ¿no? Son regidos por, entre otras, por ejemplo, la ex ley 1987. Ninguna de estas generales de la ley les corresponde a los trabajadores de lotería y por eso el pedido de la representación de la Defensoría. Claro, ellos están en una situación muy particular, primero porque Loterías es un ente autárquico, digamos, que si bien depende de la provincia, tiene su propia autonomía y autarquía, y ellos quedan, digamos, con cese de funciones a partir de determinada fecha, del cierre del bingo municipal de Rawson y del zoológico, y no se les, si bien a algunos compañeros de ellos se les reasignaron funciones, a 19 personas en particular no. Entonces, bueno, claramente quieren tener su lugar de trabajo, su posibilidad de ascenso en el escalafón administrativo y demás cuestiones que hoy les están siendo vedadas. Y nosotros siempre somos cuidadosos en este tipo de cuestiones porque mucha gente de la administración pública, tanto en educación como en este tema, salud y demás, por ahí accede a la Defensoría para destrabar ciertas cuestiones administrativas, pero nosotros no somos el ente administrativo que agota la vía administrativa para la presentación judicial posterior y siempre, digamos, somos muy cuidadosos en esto de que de fondo corre un derecho laboral que sigue con sus plazos y sus cuestiones y que la presentación en la Defensoría no genera que eso se suspenda. Con lo cual tomamos esos casos en la medida que la gente sea consciente de eso y tal vez sí, muchas veces desde la Defensoría podemos destrabar cierta cuestión de la situación laboral con la administración pública, pero bueno, también los asesoramos en esto de que tengan de alguna manera otra representación judicial más allá de lo de la Defensoría y esto es lo que hablamos con la gente de loterías, que ellos lamentablemente tienen vencidos los plazos digamos, del derecho laboral de fondo, por decirlo así, en algún sentido, y bueno, están buscando distintas alternativas. En función de esto, estamos hablando con la defensora del pueblo de la provincia del Chubut, Claudia Bar, más allá de lo específico y pensando en esa respuesta más relacionada a lo general, el tema de los derechos laborales, en este caso de agentes estatales, como decíamos, se da también la particularidad, bueno, hacía referencia acerca de lotería como un ente autárquico, si no me equivoco, en el organigrama estatal hay otros escenarios. Eh, no sé si Chubut Deportes con su última disposición entraría dentro de esa regla, pero hay otros lugares similares al de lotería. Se da de casos de agentes con muchos años, ¿no? O sea que durante muchos años y por diferente motivo, ya sea por la manera de la contratación, por esto que decíamos, y el paraguas legal que tengan a través de la ley correspondiente, bueno, les puede llegar a pasar esta situación, que independientemente de que tengan muchos años en la función pública, por esto que mencionás, puedan quedar desguarnecidos, digamos. Sí, mayormente no, digamos, yo creo que este es un caso excepcional porque mayormente no sucede. De hecho, ellos son empleados de planta permanente, no son ni contratados, ni están en ninguna situación irregular o precaria de contratación, sino justamente son empleados de planta que ante el cierre de estos lugares, bueno, quedan en una situación particular. Sí, digamos, pasa a veces y nos pasa mucho con cuestiones más particulares de cada agente, no en conjunto como este caso. Nos ha pasado mucho con educación, en la mala liquidación de recibos de sueldo,
con salud lo mismo, o quizás una persona que, bueno, que estaba trabajando en un área y la trasladan a otra, sin, digamos, tener los resguardos que, digamos, que hay que tener a la hora de trasladar o de cambiar de funciones a un trabajador. En eso nosotros siempre intervenimos con esto que te digo, con eh, estando atentos a que hay un derecho laboral de fondo, digamos que la Defensoría es un ente administrativo y que no interviene en ese derecho laboral de fondo. Si somos un canal para que la situación se destrabe mucho más fácilmente, sin llegar a una cuestión judicial y demás, estamos siempre a disposición, pero bueno, siendo cuidadosos de eso, porque si no podemos terminar perjudicando en vez de ayudando, digamos, ¿no? Claro, que quede como claro que no hay una potestad judicial en este caso, ¿no? Que no define la Defensoría en función de un fallo, ¿no? Que obviamente eso corresponde al Poder Judicial. Exactamente, exactamente. Pensando en este tiempo ya al frente de la Defensoría, no sé si la palabra pertinente es ranking o escala, pero si fuese por ahí, ¿cuáles serían las presentaciones que se han dado en mayor cantidad, ya sea desde lo colectivo o lo individual, pero que representen a un mismo sector, a un mismo rubro? No sé, pienso en jubilados, pienso en docentes activos, esta situación que se mencionaba y que fue el disparador de la conversación con respecto a trabajadores que estaban, bueno, bajo el paraguas de lotería y que ante el cierre que mencionabas quedaron en la situación que han quedado. Digo, en esa lista, en esa nómina, ¿no? Haciendo un balance, ¿cuáles son los requerimientos principales? Mira, el requerimiento principal en general tiene que ver con prestaciones médicas, con la cuestión de salud, ¿no? Nosotros tenemos intervención directa, digamos, con el afiliado de Ceros, porque Ceros está dentro de nuestra órbita de competencia, y los vecinos y vecinas que no cuentan con obra social, que no están dentro del sistema, que el sistema de salud provincial les tiene que garantizar tanto la atención como el medicamento y demás cuestiones. Y esos son nuestros principales, o sea, sobre lo que más trabajamos en el diario y hacen el cúmulo, digamos, de mayores casos que llegan a la Defensoría. Y siempre tenemos también con las obras sociales nacionales, que si bien no tenemos competencia, Chubut es chico en general, entonces aprovechamos esas circunstancias para tener diálogo con los diferentes sectores, digamos, que tienen que ver con las obras sociales nacionales, a veces con sindicatos o directamente con representantes acá, y también a través de Defensoría de Nación para, bueno, poder llegar, digamos, a la solución en esos casos, que si bien también tomamos el resguardo de decirle a la gente que no tenemos competencia, pero que intervenimos de buenos oficios porque muchas veces destrabamos la cuestión igual más allá de la competencia, pero tenemos competencia de lleno con Ceros y con el sistema de salud provincial y eso se lleva en el ranking, digamos, el puesto mayor de casos diarios y del cúmulo de casos a tratar. Y en lo que hace a la estadística, aunque suene fría la palabra en función de lo que estamos hablando, porque son situaciones en lo individual, en lo colectivo, en muchos casos dramáticas, ¿se hace un seguimiento en función de esas presentaciones? Sí, sí, nosotros hacemos, el tema salud, hacemos un seguimiento como muy caso a caso, digamos, porque la mayoría son casos individuales, no colectivos. Hemos tenido situaciones de casos colectivos. Hace poco trabajamos con el tema de los acompañantes terapéuticos, que se modificó una ley provincial y que, bueno, como acá durante muchos años no hubo una carrera universitaria respecto de los acompañantes terapéuticos, muchos que lo hacen a través de que hicieron cursos, que están trabajando, están en la actividad activos hace muchos años, se habían quedado fuera de eso y de la posibilidad de poder matricularse, con lo cual las obras sociales no le reconocían la posibilidad de contratación, y las familias, cuando una persona con discapacidad está trabajando hace mucho tiempo con un acompañante terapéutico, cambiarlo y demás, lleva una serie de situaciones, digamos, que lo trabajamos mucho con ellos, con diputados de la provincia. Nosotros se lo trasladamos a todos los diputados y una diputada provincial, un grupo de diputadas provinciales recogió un poco el guante y hizo la modificación que seguramente ya estará por salir para que, bueno, por única vez, nosotros lo que planteábamos es que por única vez o cada tanto tiempo se pudiera hacer, digamos, alguna especie de inscripción con una evaluación que considere el Ministerio de Salud respecto de los idóneos, ¿no? Que ya están trabajando hace mucho tiempo en esto y que, bueno, que ellos puedan acreditar su idoneidad con algún criterio o parámetro del Ministerio de Salud
por única vez para, bueno, darle solución a eso. A veces trabajamos cosas que tienen que ver por ahí con alguna presentación más colectiva, como es ese caso, y muchas veces con el caso individual que lo seguimos igual, digamos, que a los casos que son colectivos, por esto de que por ahí tiene que ver con traslados médicos, medicina específica que por ahí es difícil de conseguir y en un contexto de vulnerabilidad cuando vos no tenés obra social y demás es mucho más complejo, entonces esos casos nosotros los seguimos como muy, digamos, en el equipo nos los distribuimos y estamos como muy encima de cada caso en particular. Y después en el ranking, digamos, siguen cuestiones de educación como cuestiones colectivas con grupos de padres, alumnos, a veces de docentes respecto de las infraestructuras escolares, lo que te decía de casos particulares de la propia administración, digamos, de por ahí tanto a veces los gremios como trabajadores en particular haciendo alguna presentación de algún tipo de cuestión del sistema y después tenemos mucho de multas de tránsito porque nosotros tenemos parte del equipo que, digamos, se encarga de esto, de que en un momento vimos que había mucha vulnerabilidad en que te llegaban multas de un auto que por ahí ni siquiera tenés y hay gente que no tiene los medios, digamos, esto virtuales y demás para hacer los descargos en las provincias y cuando vino la pandemia era aún más difícil de acceder a todo eso y tal vez cuando vos querías ir a sacar tu carnet de conducir te salía una multa en, no sé, en Capital Federal de 100.000 pesos, imposibles de pagar y vos jamás habías estado con ese auto en Capital Federal. Entonces esos casos también los atendemos. Estamos hablando con Claudia Bar, ella es la defensora del pueblo de la provincia del Chubut. Em, con respecto al tema de educación y esa atención a madres, padres, sobre todo pensando en los últimos años en la provincia del Chubut, siguen teniendo que ver también con cuestiones básicamente edilicias, tienen que ver con otro tipo de cuestiones. Mira, en los últimos años mayormente tuvieron que ver con cuestiones edilicias, obviamente, lo que pasaba, lo que bueno, que es de público conocimiento, que pasaba en cada escuela, en cada Ujú. región. En ese momento, como era tal el nivel de reclamos hace unos años, lo que hicimos fue hacer un informe en el que nos comunicamos desde el equipo de trabajadores de la Defensoría con cada director o directora de escuela de la provincia para saber el estado fehaciente. Algunas las pudimos recorrer y otras por una cuestión de tiempos, kilómetros y demás, es imposible, digamos, ir a todos los establecimientos, pero sí nos pusimos en contacto como en forma directa para más allá de la información que viniera del ministerio, cuando nosotros requeríamos información a través de pedidos de informes y demás, nosotros saber, digamos, de primera mano cuál es la situación de cada escuela. Y en base a ese, digamos, a esa investigación, si se quiere, que hicimos, o a esa base de datos, fuimos trabajando después, más allá de cuando se iban acercando grupos de padres o de alumnos, nosotros mismos, como de oficio, con cada escuela que veíamos que, bueno, que los trabajos no avanzaban o que se atrasaban o que estaban en el mismo estado o en la misma situación, y cada tanto, aproximadamente 4 meses, vamos verificando como todo ese listado de escuelas para ver, bueno, cómo siguió cada caso, más allá de la comunicación que tengamos con grupos de padres de algunas escuelas o grupos de alumnos o de directivos. Tratamos de mantener también como esa base de datos actualizada porque nos sirve mucho para también saber los antecedentes de cada escuela y demás a la hora de que cuando vienen así parte de la comunidad educativa a hacer algún tipo de reclamo, nosotros tener el historial de cada escuela, la verdad que hasta acá nos ha servido muchísimo. ¿Tenés en mente, perdón, tenés en mente ahora si alguna de esas escuelas visitadas o trabajadas en torno a algún expediente en algún lugar de la provincia mantienen, llamémosle benévolamente, esas dificultades de infraestructura escolar? Mira, mayormente en la mayoría, sí, debo decir que se han ido trabajando. Por lo menos nosotros lo que sí descubrimos en todo eso es que había un porcentaje como muy amplio de escuelas que no tienen problemas edilicios, y hay un porcentaje en su momento era del 30%, después en una de las últimas veces que revisamos todos ya se había reducido un 12% que eran escuelas con problemas de infraestructura, ¿no? Ujú. Y pasa que sobre esos porcentajes, por ahí los problemas son muy grandes, como por ejemplo, doy un caso local que por ahí es conocido por todos, el de la 750, ¿no? Ujú. Que
puesta en marcha de la escuela y la etapa de obras que había para hacer era bastante compleja, digamos, porque en algún momento se dejó estar a tal punto de que reactivar todo eso era muy complejo. Y hoy nos quedan escuelas que tienen que ver con eso, con finalizaciones de obras que fueron largas, y después lo que va apareciendo día a día, digamos, de, por ejemplo, no sé, la rotura de un tanque, de una caldera, de algo específico, que entendemos que también es parte del sistema, pues son muchos los establecimientos. Habría que hacer, pero eso, bueno, ya no es nuestro trabajo, pero si me preguntaran esto de, bueno, revisar, hay dos fallas que, digamos, siempre existen mucho, que es en el invierno el tema de calefacción y en el verano el tema agua, ¿no? Y yo creo que en algún sentido habría que tener como una base de datos específica de qué pasa con eso en cada escuela, porque en algún momento se contrataron o se compraron calderas y demás que por ahí algunas ni siquiera son para la zona. Entonces es obvio que esa caldera, supongamos, en el paso del tiempo y en el uso va a tener algún inconveniente en la zona. Entonces creo que habría que hacer un relevamiento de eso porque más allá de las cuestiones de infraestructura más complejas, como pongo acá de ejemplo, la escuela 750, en la provincia hay un par de casos así, al estilo de la 750. Después hay digamos, hay una cuestión de todos los días con estos dos temas que te digo, que son los más, con los que más por ahí nos encontramos, ¿no? O por ahí nos llama alguna una docente o una madre o un padre o algo de una escuela específica para comentarnos ese planteo. Está habiendo un problema con el gas, con la caldera, con etcétera, 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 y ahí nosotros empezamos a trabajar, por eso nos recontra sirve el historial de cada escuela para saber si la escuela tuvo algún problema con muchos antecedentes con eso o es nuevo, digamos que son cuestiones que pueden suceder. De ahí, digamos, hacemos ese trabajo. Pero hay de todo un poco. Lo que sí, de las viejas escuelas que tenían grandes problemas, eh, es cierto que las obras y todo eso se han comenzado y que están en vías de desarrollo y algunas prontas a terminar. Ese seguimiento que tenemos de las escuelas más críticas, también nosotros desde la época de Perata siempre insistimos mucho y después con Grassini siempre insistimos mucho en esas escuelas que eran como un nudo, ¿no? Que tenían problemas históricamente. Y las vamos siguiendo y por ahora, digamos, se van cumpliendo los plazos que tienen que ver con las licitaciones públicas, con la finalización de obra y todo eso. Hasta el momento no ha habido inconvenientes específicos de eso. Dijiste algo por ahí interesante en función de la consulta, ya independientemente del área de educación, que devino en esta conversación en función de esto que decíamos o que te preguntaba y en función de la respuesta en torno a las mayores demandas, de dónde provenían prestaciones médicas o cosas o cuestiones vinculadas a las prestaciones médicas. Entendí como el primer punto, esta situación obviamente de la provincia con respecto al tema de la educación, tal vez como un segundo punto o uno de los más altos en esa lista. Servicios públicos. Pero, ¿me escuchás? Perdón. No, no, Hola. se nos iba ahí la comunicación. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto, que te decía que sumo a la lista de servicios públicos, que también es un tema que, digamos, que tiene mucha demanda y mucha consulta. Bueno, digo en función de eso y en torno a una expresión ahí media clave que mencionabas, el tema de la consulta, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta acá, estos son los límites con los cuales nosotros trabajamos. Si a mí me preguntasen tal cosa, me da la sensación de que no está esa pregunta o que no está por lo menos arriba de la mesa toda esa información que podría ser bastante categórica, insisto, ¿no? No solamente para las áreas, los lugares que mencionaste, obviamente, si hablas de prestaciones médicas, pienso en el Ministerio de Salud o en aquello que conforma el organigrama del ámbito de la salud, que depende del ministerio, pero a su vez, bueno, tiene que ver con las distintas áreas programáticas, que a su vez tienen en sí las distintas salitas como las conocemos, obviamente la educación con todas las ramificaciones que tiene. No hay consulta en general, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, o se da en situaciones aisladas, ¿no? De alguna protagonista que dice, bueno, acá puede haber información que nos pueda servir, vamos y golpeamos la puerta de la Defensoría.
No, mayormente nosotros les requerimos a ellos información. Nosotros no somos parte del gobierno provincial, claramente, entonces eso hace que por ahí siempre haya algún tipo más de rispidez que de otra cosa en ese sentido. Y si Sí. bien hemos trabajado como muy bien en momentos muy críticos de la provincia, como fue, no sé, con el ministro Puratich en la época de la pandemia, con esto de que no se teníamos traslados de gente, por ejemplo, en avión sanitario y con todas las restricciones de la pandemia y demás, bueno, la familia por ahí no tenía cierta información, bueno, para agilizar, digamos, todo eso, ¿no? Ujú. Y siempre hemos trabajado como, hay ministros que entienden que nosotros podemos como colaborar con esto, con información que nos viene directo desde la gente requiriendo la defensoría y bueno, y hay otros ministerios, digamos, que no es tan simple esto porque tal vez nos ven más como, no sé si te diría el enemigo, pero por ahí más como en la vereda de enfrente que en ese sentido sí nosotros tenemos una herramienta legal, digamos, dentro de la defensoría que más allá de los pedidos de informe podemos hacer sugerencias al Poder Ejecutivo y en ese sentido cuando vemos sobre todo errores sistémicos, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos hecho en su momento algunas recomendaciones tanto a salud como, bueno, un poco con el tema de acompañantes terapéuticos surgió a través de una recomendación al Ministerio de Educación en su momento, cuando le mandamos el informe cuando hicimos por primera vez el informe de las escuelas, al IPB, que también se lo hicimos directamente al gobernador respecto de una situación en particular, que es que el IPB no hace más los títulos de las viviendas, la gente lo tiene que hacer en forma privada y particular, y en su momento a mucha gente se los cobraron dentro de la cuota de las viviendas. No es lo mismo hacer una escritura a través del IPB, digamos, con los precios que eso tenía, y acceder a un escribano en forma particular. Entonces ahí también hicimos una recomendación. A veces son escuchadas y a veces no, depende, y ahí la Defensoría no tiene más herramienta que, o sea, no podemos retrucar, por decirlo así, ¿no? Entonces nos manejamos siempre en ese pequeño hilo delgado entre poder trabajar en conjunto con algunos ministros claves donde las situaciones son más críticas, como el tema de salud, que necesitamos por ahí mucho el acceso al ministro o la ministra para determinadas situaciones particulares, y esto de también que somos una entidad que en realidad le requiere al Estado, ¿no? O sea que somos una entidad que le requiere al Estado con pocas herramientas legales. Entonces, digo, dentro de nuestra ley de posibilidades. Entonces, bueno, vamos ahí tratando de que, en definitiva, el resultado de eso sea, o sea, como objetivo, porque a veces uno en el camino de esto te podés enojar con ciertas situaciones, bueno, ves mucho lo que pasa en la calle y muchas injusticias y demás, pero lo que siempre nos ponemos como objetivo es que nuestro accionar le solucione al vecino o vecina que se acercó a la situación. Si yo por pelearme con un ministro voy a entorpecer la cuestión de un vecino, una vecina o un grupo de vecinos, la verdad que no va a ser fructífero o eficiente mi trabajo y mi intervención en ese sentido. Siempre tenemos en miras poder dar la mejor respuesta más eficiente y más eficaz para el vecino o la vecina, digamos, más allá de que como institución también hicimos un proceso muy particular que fue el de ir creciendo y el de, bueno, de alguna manera ser más respetado, digamos, desde el Ejecutivo por las acciones que fuimos tomando, ¿no? Y que no sea simplemente una de los vecinos y de las vecinas que cuando llegan a la Defensoría ya llegan habiendo pasado por un montón de lugares del Estado. Nosotros tratamos de no ser esa oficina más donde la gente va a que le digan, bueno, espera un poquito, ¿me entendés? O fíjate, anda allá, vení acá. O sea, que no seamos una vuelta más del Estado, ese es el objetivo. Entonces, en ese sentido, tratamos siempre de llevar todos los casos adelante con la mirada en que sea lo más eficiente y eficaz para el vecino posible. Hablando de infraestructura, de estructura, ¿tienen la estructura adecuada en función de todo esto que mencionás y sobre todo en la vastedad de la provincia? Bueno, eso es una gran pregunta. No sé si, digamos, es bastante larga en el sentido que nosotros ingresamos a la Defensoría con 100 casos anuales. O sea, la Defensoría tenía como estadística alrededor de 100 casos anuales, ¿no? Entre sus tres lugares, que es Rawson, Esquel y Comodoro, donde tenemos oficinas y, digamos, la gente igual de toda la provincia puede acceder a la Defensoría más allá de los lugares físicos donde estamos. Y nosotros hoy tenemos algo así como alrededor de casi 500 casos mensuales. Ese fue el crecimiento de la Defensoría en estos años. Entonces, claramente, digamos, de pasar de una situación
de demanda, digamos, a otra, siempre te quedas cortos de recursos. Es imposible. Lo que fuimos es ordenando los recursos que teníamos lo mejor posible para poder dar respuesta a esa demanda y a que la gente empezara a conocer la Defensoría del Pueblo como un lugar donde puede solucionar sus conflictos con el Estado, digamos. Y en ese sentido, bueno, fuimos utilizando lo mejor posible nuestros recursos. Siempre tenemos un cuello de botella en lo que es la asesoría legal y técnica, porque tenemos 2 abogados para toda la provincia y para todos estos temas que estoy mencionando, y muchos que me olvido, que pasan, digamos, en el día a día. Y eso hace por ahí una especie de cuello de botella en algún sentido, y después que nos gustaría contar con herramientas de más de trabajo de campo, con asistentes sociales, con formas de ir la defensoría, digamos, a lugares que son poco accesibles. Trabajamos también con comunidades de pueblos originarios y demás, y bueno, siempre nos es complejo todo lo operativo para llegar a ello, porque bueno, hasta acá no contábamos con vehículo propio y demás, y estamos gestionando con esta administración de la legislatura eso, que debo decir que en general siempre nos han dado respuestas. Por ahí el Estado, como en todo, tiene respuestas más lentas de las necesidades de uno, y nos hubiese gustado hacer muchas más cosas, digamos, pero bueno, para eso se requiere presupuesto y demás, y somos cuidadosos también de la situación en la que está la provincia. Entonces, siempre con los recursos que tenemos tratamos de llegar y abarcar lo máximo posible, y, digamos, generar una demanda en la que nosotros también podamos ser eficientes a la hora de dar respuesta, ¿no? Modificamos varias cosas, como por ejemplo antes la gente para acceder a la Defensoría del Pueblo tenía que ir físicamente a los 3 lugares que te comenté antes. Nosotros eso lo sacamos porque yo creo que tiene que ser el acceso lo más amplio e irrestricto posible. Después nos llegan muchos casos que no son de la Defensoría, que la gente equivocadamente viene a la Defensoría, que son de la defensa pública, de defensa del consumidor, de otras áreas, pero bueno, orientamos a la gente en ese sentido. Preferimos que la gente venga y orientarla a que ante la duda no venga, ¿no? Estamos hablando con Claudia Bar, voy por las últimas. Mencionaste la legislatura. La legislatura es la que debe proveer de fondos entonces, cuando hablamos justamente de bueno, las distintas necesidades que tiene el sector. Sí, en realidad nosotros somos un ente independiente, digamos, Sí. tenemos nuestro propio presupuesto, pero no somos autárquicos. La ejecución del presupuesto depende de la legislatura, digamos, tanto de los diputados, que en definitiva son los que votan y aprueban o no nuestra ejecución de presupuesto, y de la presidencia de la legislatura. Yo tengo una idea de modificación, lo estoy hablando como con muchos diputados en este momento, lo venimos hablando hace un tiempito, de modificar ciertas cosas de la ley que hagan como más operativo el trabajo de la Defensoría. Esto fue una lucha, Facundo, de esto: nosotros vamos creciendo en demanda, vamos exigiendo más cosas. Con determinada demanda había cosas que obviamente no podíamos exigir. Entonces, bueno, fuimos tratando de hacer como ese punto medio, digamos, de crecimiento, y ir, digamos, buscando acompañamiento, y, bueno, como esa ida y vuelta, ¿no? Y creo que estamos en condiciones hoy de presentar a la legislatura un proyecto de reforma de la ley que tenga que ver esto, con que la Defensoría tenga su autarquía, digamos, como es la Oficina Anticorrupción y demás, para poder ejecutar su propio presupuesto, para poder manejarse de otra manera. Nos pasa también que nuestro personal depende de la legislatura, y que por ahí las condiciones del empleado legislativo, digamos, son distintas del empleado de la Defensoría. Nosotros no tenemos receso, ni invernal, ni de verano. Bueno, una serie de cuestiones que hacen que después el día a día sea diferente, que nosotros necesitamos por ahí cierta independencia respecto de eso para trabajar mejor y para ser más como dinámico nuestro trabajo, y sin tanta cuestión burocrática con la legislatura. Entonces, digamos, esa es la pelea que a mí me queda este año y el que viene, y bueno, nos fuimos planteando etapas que las fuimos cumpliendo bastante bien, y creo yo que la pelea, entre comillas lo digo porque es una manera de decir, para los años que viene es eso: irme habiendo generado de la Defensoría como una entidad más importante, pero que además el próximo que venga no tenga que luchar, digo, con esto, con autonomía, con autarquía y demás, que sean temas como ya resueltos. Esa es mi idea para lo que queda de gestión, más allá de, digamos, de los casos y lo que nos vayamos planteando respecto de las cuestiones con la ciudadanía, ¿no? El defensor del pueblo, la defensora del pueblo en este caso, tiene, hablando en líneas generales, ¿no? En donde inclusive hasta eh, aparece la Corte Suprema de Justicia con, bueno,
decisiones en, en provincias, y ya esto hablando en otros términos, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones que incluyen las propias constituciones provinciales, el tema, bueno, de las reelecciones. Ahora está ahí dando vueltas aquello que tiene que ver con lo que en su momento fue un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, intendentes de Buenos Aires. Pero la defensora del pueblo, en este caso, pensando en ti, ¿tiene un plazo determinado o tiene, como justamente sucede en otros ámbitos, independientemente de esto que decías, ¿no? Que no tiene que ver con un área del Poder Judicial, del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, la posibilidad de, comillas o no comillas, ser reelegida? Sí, el mandato de la Defensoría es por 5 años Sí, y hay una posibilidad, digamos, de por una vez ser reelecto en el cargo. Siempre y cuando en realidad los que votan son los diputados provinciales. claro. Sí, sí, como el pliego que sucede en otros, Claro, lo que vos nombrabas, Poder Judicial y demás. Exactamente. Vitalicio, digamos, del cargo, como en el caso del Poder Judicial o de la Corte del Tribunal Superior y demás, sino que es por 5 años, renovables por única vez. bueno, en ese caso, hablando de reelecciones, no reelecciones, de constituciones, se asemeja o tiene la misma identidad que los cargos en la provincia del Chubut, ¿no? La Constitución permite justamente un solo periodo más, a Exacta- diferencia de otras constituciones. Exactamente, un solo periodo más. La última, porque en su momento generó mucho impacto, mucho ruido, como muchas veces pasa, ¿no? Una noticia va tapando la otra y ese ruido se va este, acallando. Playa Pardelas. Hubo una presentación por parte de vecinos, hubo una presentación por parte de un grupo determinado en representación de esos vecinos. Le recordamos a la gente, tiene que ver con una situación planteada en torno a, bueno, las potestades que en principio se habría generado un particular, un privado, y que, bueno, generó desde los medios por lo menos, inclusive el pedido de firmar públicamente, de una campaña de firmas, etcétera. ¿Eso llegó a la Defensoría? Si es así, ¿en qué circunstancia está? Sí, eso como decís, llegó a la Defensoría, digamos, a través de un grupo de vecinos y vecinas de la zona. Ellos juntaron alrededor de 1.600 firmas aproximadamente. Y nosotros, bueno, hicimos los pedidos de informes pertinentes al área de turismo y áreas protegidas. Hace poco estuvimos reunidos con la asesora letrada del lugar. Bueno, hay toda una cuestión ahí de los motivos. Nosotros lo que le consultamos al ministerio en su momento era, bueno, los motivos del cierre, cuál fue el acto administrativo por el cual se cerró y en qué lo justificaron, digamos, para cerrar el lugar. Ellos dicen que en realidad no hay un acto administrativo, sino que hay un acto de hecho que es que el médano en el ingreso, en la curva que hace, se corrió y que había un informe de hace un tiempo del corrimiento natural de este médano, digamos, y que lo que impidió es el ingreso porque, bueno, de alguna manera interrumpió el camino, digamos. Y nosotros lo que creemos es que en definitiva esto fue distinto, se da el cierre de hecho por parte del propietario con un candado el ingreso, digamos, de la tranquera de ingreso, y bueno, el corrimiento del médano entre pandemia, el no ingreso y demás, que venía dándose de forma natural, se da más rápido, ¿no? Lógicamente. Pero más allá de eso, entendemos que el ministerio tuvo mucho tiempo, o el área de turismo y áreas protegidas tuvo mucho tiempo para, digamos, vislumbrar esta situación y en definitiva abrir un camino alternativo, ¿no? Junto con la gente de vialidad provincial. Y bueno, en ese sentido estuvimos, digamos, un poco discutiendo los términos de todo eso, pero en definitiva lo que nosotros queremos es tener una reunión con el ministro para que tome un compromiso de, bueno, en cuánto tiempo pueden ellos terminar de liberar y de determinar la cuestión del ingreso a pardelas, porque nosotros podemos entender que, digamos, no se puede ingresar, pero con un justificativo y un estudio del Estado respecto de eso, no la decisión de un privado. Entendemos que todas las playas tienen acceso público, pero que esta está en un área protegida en particular, digamos, y que puede tener condicionamientos de su ingreso si se considera desde el punto de vista de preservación que así sea.
como todavía eso no está definido y lo que hablamos con la asesora de ese área es que justamente se está trabajando en toda esa cuestión medioambiental, digamos, de fondo que hay para tomar la decisión final, bueno, nosotros lo que queremos es una reunión con el ministro para que él, digamos, a través de su palabra, le garantice a los vecinos y a las vecinas un tiempo estimado en el que lleve esta resolución. Más allá de que no pedimos una resolución en concreto para sí o para no, porque entendemos que puede haber cuestiones medioambientales que justifiquen que no, pero bueno, justamente eso, que estén justificadas, ¿no? Y bueno, y queremos, lo que queremos ahora es un poco como lograr esto, que se tome un compromiso con los plazos de respuesta. Y esta sí es la última. En función de esto y de gran parte de la conversación, la Defensoría, considerando que la situación lo amerite, si es que el marco legal se lo permite, ¿se puede constituir en querellante? Mira, esto es bastante complejo porque nosotros, digamos, podemos hacer presentaciones de amparo y demás Ujú. colectivas por determinados temas específicos, y este podría ser uno siempre y cuando, digamos, no estemos yendo en contra de lo que determine un grupo de gente especializada en el tema, y supongamos que determinen que el ingreso sea por X cantidad de días o con un cupo limitado de gente por día, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, más que constituirnos en querellante, lo que podríamos hacer, la herramienta que tenemos, porque no hay acá una disputa todavía judicial, entonces no sería la figura, digamos, sino que nosotros podríamos hacer algún tipo de medida colectiva, de amparo o medida cautelar, o lo que fuese, algún tipo de presentación así, ante la justicia, pero bueno, hay que ver, digamos, cuál sería la resolución. En caso de que no hubiese, digamos, un fundamento para no hacer la apertura y demás cuestiones, sí, seguramente la Defensoría podría hacer una presentación judicial, digamos, porque la situación es de una presentación colectiva, digamos, y la ley nos habilita. Pero bueno, habría que estudiarlo después de que terminemos el camino del diálogo y el administrativo de vuelta de pedidos de informes y esto de, bueno, tomar un plazo razonable como para que nos confirmen la decisión, ¿no? La apertura y demás. Después, sobre esa resolución, sobre ese acto administrativo que tome la entidad, digamos, turismo y áreas protegidas, nosotros veremos qué resolución tomamos de acuerdo a lo que diga el acto administrativo. Digo también independientemente de este caso, ¿no? Mm, Y en la figura de querellante, mm, eh, que habitualmente tiene que ver con, bueno, está la querella de por sí, más lo que se conoce como el amicus curiae, ¿no? Que va por más o menos ese mismo lado. Digo, por una cuestión técnica y legal y administrativa, la Defensoría del Pueblo se puede constituir, al margen de este caso, digo en líneas generales, por haber intervenido de manera exhaustiva en alguno de esos sí. procesos, llegado el caso, ¿se puede transformar en querellante o hay un impedimento legal, justamente? Dado el caso, nosotros lo que sí podemos hacer es presentaciones, digamos, ante la justicia sobre temas colectivos, ¿no? No sobre Sí. temas. La gente viene a la Defensoría a pedirnos, no sé, un amparo por una cuestión de servicios públicos, supongamos. Y nosotros, eso, digamos, la función esa es más de la defensa pública que nuestra, por eso trabajamos en conjunto con ellos, porque nosotros lo tenemos, digamos, habilitado en la ley por casos que sean de temas colectivos, medioambientales, por temas específicos. En ese caso sí lo podemos hacer, lo que nosotros no podemos es sobre una presentación que ya es judicial, digamos, que no inició la Defensoría, sino que supongamos inició en otro sector y que ya está, supongamos que el caso de Pardelas, para dar un ejemplo, estuviese judicializado por las partes, digamos, por el Estado y por los vecinos que requieren esto, nosotros no podríamos ingresar a esa causa, digamos, porque todo lo que esté judicializado queda apartado de la Defensoría del Pueblo. Justamente nosotros no podemos actuar en los casos que ya estén judicializados. Sí podemos hacer algún tipo de presentación, obviamente, en estas condiciones, ¿no? Que vecinos y vecinas se acerquen y nosotros consideremos que hay elementos para interponer alguna especie de medida ante la justicia de algún amparo colectivo o alguna medida cautelar o algo específico. Gracias por la conversación, que por ahí pasaba por uno o dos puntos, pero bueno, me parece que también ameritaban algunas cuestiones que son obvias o deberían ser obvias, pero no terminan siéndolo tanto, ¿no? Así que bueno, gracias por la conversación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. La palabra de Claudia Bar, defensora del pueblo de la provincia del Chubut, haciendo mención
no solamente al tema en el final sobre Playa Pardelas, sino a distintos aspectos que hacen justamente la función de el área, como ella explicaba, ¿no? Con sede en Rawson, desde lo principal, pero también con Comodoro Rivadavia y Rawson, sedes también que se suman a ella.